Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos hacer una fuente de alimentación universal de unos 34 voltios y de 5 amperios, que es una fuente bastante buena para trabajar con corrientes altas y con voltajes altos. Bueno, yo lo que hace unos meses atrás reparé esta fuente y dije que iba a ser una fuente de alta potencia con esto. Pero me he dado cuenta que en realidad no vale mucho la pena usar esto, porque esto tiene salidas fijas de 12 voltios, de 5 voltios, y que al final, si bien es cierto que se utilizan bastante estos valores, no es muy útil a la hora de que uno quiera hacer cosas con otros voltajes intermedios. Entonces, bueno, yo lo que pensé es que hace unos meses atrás también yo les mostré un módulo que es capaz de modificar el voltaje y la corriente en forma controlada entre valores de voltaje de 50 voltios y 5 amperios. Este módulo es el que vamos a utilizar para hacer nuestra fuente. Nos va a facilitar bastante la construcción, pero además vamos a usar una fuente de más voltaje, que es esta, que es de 36 voltios y de 5 amperios. Ahora, esta fuente no tiene ventilador, de manera de que cuando uno esté ocupando una alta corriente, esto se va a calentar. Y es importante tener una fuente de aire forzado, en este caso un ventilador. Y voy a usar estos ventiladores que son para computadores, pero no voy a usar uno porque es muy pequeño, sino que voy a usar tres. Como estos son ventiladores de 12 voltios y la fuente casualmente es de 36 voltios, entonces los voy a poner en serie, de manera que usando 3 voy a hacer el mismo voltaje de los 36 voltios y voy a poder conectar en serie 3 de estos ventiladores para que hagan el enfriamiento del aparato. Además, todo esto lo voy a meter en una caja de plástico que se las voy a mostrar de inmediato, y les voy a dejar además los links para que puedan ver dónde compré esta fuente y también dónde compré este módulo. Además, yo hice 2 o 3 videos sobre este módulo que se los voy a dejar también abajo en los comentarios para que ustedes puedan ver los links y puedan revisar el video que hice o los videos que hice anteriormente. Bueno, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Yo voy a hacerles el diagrama en forma manual para mostrarles más o menos cómo va a operar esto. Vamos a ocupar también un enchufe S13, que son los tipos de computador, para poder usar un cable universal. Y vamos a tener unos terminales en la entrada de la caja para poder obtener la corriente. También le vamos a poner un interruptor en la parte de atrás de la caja y un fusible. Siempre es bueno tener esas medidas de precaución. Bueno, como pueden ver, tenemos ya el trabajo definido. Voy a hacer la lista de piezas que vamos a necesitar y vamos a empezar a ver cómo vamos a hacer este nuevo proyecto. Bueno, como les mencioné, tengo una caja de plástico que compré hace ya yo creo que un año o más, que es la que voy a utilizar para hacer este aparato. Esta es la parte de atrás, esta es la parte frontal. En la parte de abajo pueden ver que tiene ranuras, de manera que se puede usar para enfriar la fuente. Tiene también patas de goma para que no se arrastre, y el tamaño es bastante adecuado porque cabe exactamente aquí dentro la fuente de alimentación. Si nosotros volteamos la caja y la ponemos de lado, podemos ver que es bastante ancha y tiene más o menos el mismo ancho de la fuente, de manera que no es casualidad que haya elegido esta fuente de alimentación para meterla en la caja que tengo disponible. Por otro lado, el módulo, que permite variar voltaje entre 0 y en este caso 34 voltios, porque el módulo permite ingresar por ejemplo 16 voltios
va a entregar máximo 2 voltios menos. En ese caso serían 14. Y como esta fuente es de 36 voltios, máximo podremos entregar 34. Pero si esto lo ponemos en la parte frontal, vemos que el módulo cae perfectamente en el display. Y esto, claro, tiene una profundidad que va a ser más o menos por ahí. Y si ponemos la fuente aquí al lado, todavía nos queda espacio abajo para los ventiladores y los interruptores y los fusibles y el enchufe que tiene que tener atrás. De manera que esta es la caja más adecuada. También les voy a dejar el link, aunque cuando yo importé esta caja tuve un problema con el proveedor. El embalaje en que llegó la caja era de muy mala calidad y el asa llegó quebrada. Esta caja, la gracia que tiene es que se puede inclinar el asa para usarlo como pie de apoyo, y el asa llegó quebrada. Cuando yo pedí que me la reemplazaran, me dijeron que lo iban a enviar y nunca lo enviaron. De manera que al final lo que hice fue que la pegué con cianocrilato mezclado con bicarbonato, y eso produce un pegamento que es muy bueno. Después lo lijé y prácticamente quedó invisible la grieta, aunque la grieta está ahí, está quebrada en dos partes. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a utilizar para hacer este proyecto. Bueno, este vendría a ser el cable universal, que lo que corresponde es que tiene un enchufe de tipo G13 hembra, un cable y un enchufe normal que es del tipo europeo. Otra de las cosas que vamos a utilizar es el enchufe macho de tipo G13. Vamos a utilizar un interruptor para poder cortar la alimentación en la parte trasera de la caja. Vamos a usar terminales Faston de este tipo para usarlos con el interruptor. Así también vamos a usar interruptores Faston protegidos de este tipo para usarlos con el conector G13. Vamos a usar terminales de colores rojo y negro para simbolizar el negativo y positivo, pero vamos a usar dos pares porque la idea que quiero hacer es poner en los extremos izquierdo y derecho de la caja, quiero ponerle terminales para facilitar la conexión. También vamos a usar un fusible. Este es un portafusible de fusible corto. Vamos a poner un fusible y después lo vamos a calcular para ver de cuánto tiene que ser. Un interruptor de palanca que vamos a utilizar en la parte delantera de la caja. Vamos a usar también un porta LED y un LED para darnos cuenta que está llegando la corriente. Terminales Faston también de conexión de este tipo, que lo vamos a usar para conectarnos con la caja del transformador switching. Ahora lo vamos a ver. El transformador switching tiene acá varias conexiones que podemos ver. Tiene la línea, el neutro de corriente alterna que van conectados en estos dos terminales, el tierra, que lo que hace es conectar la caja al terminal de tierra. Después tiene un B-, un B-, un B+ y un B+, que son los terminales de salida de 36 voltios. De manera que si los contamos acá, los terminales son exactamente 7. Bueno, esos 7 terminales van a ir con estos conectores de tipo Faston para que se aprieten con los tornillos que están debajo de esta placa de plástico que los protege. Ahí se levanta esta tapa y quedan expuestos los tornillos que van a sujetar los cables y que van a ir conectados a estos terminales Faston. Bueno, yo lo que había dicho es que esta fuente da 36 voltios. Con el módulo que vamos a utilizar
vamos a poder regular entre 0 y 34 voltios, que son 2 voltios menos del máximo que da la fuente. Por lo general, los voltajes que se utilizan cuando uno está manejando equipamiento electrónico va desde los 0 hasta los 32 voltios. Así que está cumpliendo perfectamente con las expectativas de un transformador que uno necesite para el laboratorio. Bueno, yo como les dije les voy a dejar todos los links de la fuente de alimentación, switching, y además del módulo que vamos a ocupar para hacer la regulación de voltaje. La caja también voy a dejar el link. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer un diagrama para mostrar qué es lo que pretendo hacer como proyecto en este nuevo video que estoy haciendo de electrónica. Bueno, además tenemos los 3 ventiladores que vamos a utilizar para evacuar el calor, y vamos a tener que agregarle tornillos, golillas y tuercas para sujetar los ventiladores en la posición en la parte de atrás de la caja. ¿Qué más? Bueno, voy a hacer la lista de los componentes que vamos a usar, y voy a además hacer un diagrama de las conexiones que vamos a necesitar hacer para poder hacer funcionar este aparato. Bueno, ya dibujé el circuito completo. Como normalmente una fuente de switching no tiene un símbolo electrónico, yo inventé mis propios símbolos acá. La idea es solamente ver cómo va el cableado. Aquí por ejemplo va el enchufe S13, que es donde va a entrar la energía eléctrica con el cable. Aquí está el fusible calculé que tiene que ser de 1 amperio. Acá va el interruptor principal, el de balancín de color negro que les mostré antes. En esta parte va un interruptor que va a permitir apagar los ventiladores en caso que uno quiera hacerlo. Acá está la caja de la fuente de switching, que tiene sus contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tiene las salidas V+, V-, V-, tierra, neutro y línea. Por este otro lado está el módulo de control de voltaje, de corriente, que es ese módulo con display de colores que les mostré antes. Aquí está el enchufe rojo-negro para la salida. Aquí hay otro rojo-negro para la salida. Y aquí está la conexión para el LED con una resistencia de 3,3 kilos, que es lo que calculé yo que tiene que ir si se va a conectar a los 36 voltios directamente. El módulo de control, que es el DPS 3005, permite una salida de 32 voltios máximo y de 5 amperes máximo cuando se ingresan voltajes hasta de 40 voltios. Ahora, según lo que estuve leyendo en las características de este módulo, si el voltaje es hasta 40 voltios, la salida va a ser de 32 voltios. De manera de que esta fuente va a ser de 0 a 32 voltios y de 0 a 5 amperios. Ahora, gracias a este módulo se pueden controlar el voltaje por milivoltios y el amperaje por miliamperes. Ahora, estos enchufes que están aquí son los que trae el módulo, por detrás. De manera de que esta es la entrada y esta es la salida. Por la entrada se van a sacar los 36 voltios que van a ingresar por aquí, y por la salida, el out, van a llegar directamente a los enchufes rojo-negro. Aquí se pueden ver que están en paralelo con el del otro lado, y aquí le puse un interruptor de manera que podríamos apagar la salida de este lado. Ahora, este lado se puede apagar con el módulo porque el módulo trae un botón para apagar la salida y que no salga voltaje. En ese caso se apagarían los dos. La otra cosa que los ventiladores, para poder usarlos con 36 voltios, tenemos que conectarlos en serie.
de manera que va a haber que conectar el primero, el cable rojo del ventilador, al más de la fuente, después el menos al más del otro ventilador, después el menos al más del tercer ventilador, y eso conectado al menos de la fuente. Entonces aquí tenemos el diagrama completo. Como lo hemos hecho otras veces, si alguien quiere este diagrama yo se lo hago llegar sin problema. Además, como muchas veces me han pedido el listado de piezas, yo hice acá el listado. Como otras veces me lo han pedido, yo puse el listado. Aquí lo separé en dos partes. Una es la parte electrónica, si se quiere, y la otra parte es donde van las cosas adicionales. Por ejemplo, aquí muestro que tiene que ir un fusible de vidrio corto de 1 amperio, un interruptor de balancín para 220 voltios, obviamente que si ustedes van a usar 110 será para 110 voltios, 3 ventiladores brushless, o sea que no tienen escobilla, de 12 voltios, 0,12 amperes, son de 4 por 4 centímetros por 1 centímetro de profundidad, 2 interruptores de palanca que están en el diagrama, están como SW2 y SW3, una fuente switching que son universales, son para 220 o 110 voltios, de 36 voltios 5 amperes, y su tamaño es de 16 por 10 por 5 centímetros. Un módulo de control de voltaje y corriente modelo DPS 3005 que permite una entrada de 60 a 40 voltios. 2 terminales para la salida de alimentación de la fuente de color rojo para panel. 2 terminales para salida de alimentación fuente de color negro para panel. Un LED rojo, una resistencia de 3,3 kilos o 3300 ohmios, de 1/4 de watt, 5% de tolerancia o menor. Cables de conexiones, soldadura, goma termorretráctil aislante, 12 tornillos de 3 milímetros de diámetro, 12 tuercas de 3 milímetros, 24 bolillas planas. Eso es para ponerle al ventilador, a cada ventilador. Un porta-LED de plástico, una caja plástica para contener todo de 20 por 17,5 por 7 centímetros, un enchufe hembra C13, un cable universal para C13 y enchufe europeo, y un portafusibles corto para panel. Bueno, esa es la lista. También me lo pueden pedir si ustedes lo quieren. Bueno, el próximo paso va a ser entonces empezar a marcar la caja, la tapa de la caja, para poner los ventiladores, estos ventiladores que tengo acá, y poner todas las piezas necesarias para ir armando ya el aparato, de manera que en un segundo video ya les voy a mostrar cómo voy a marcar con masking tape todos los componentes que voy a poner en el panel. Vamos a hacer los agujeros y vamos a empezar a armar el aparato. Ahora, este aparato me podrán decir de que de electrónica no tiene mucho porque no se está prácticamente calculando nada. Va a ser prácticamente un ensamble de módulos, pero bueno, debo recordar que en la actualidad es así la cosa. Uno se dedica prácticamente a armar módulos y es muy poca la intervención que tiene, pero igualmente nos va a servir para ir viendo cómo se puede hacer una fuente de alta calidad y con un poco de esfuerzo, muy poco esfuerzo en realidad. Bueno, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal donde pueden hacer contribuciones si ustedes lo desean, y una vez más, muchas gracias por ver mis videos, y será hasta el próximo video, que será la parte 2, donde empezaremos a construir ya el aparato.